entonces a partir de allí y continuamos con la misma lógica, ¿sale? Primero conteo de cuerpos, luego conteo de juntas de 1 grado de libertad y luego conteo de juntas de 2 grados de libertad. Este vendría siendo el primer cuerpo. Recordemos que de preferencia, si alcanzo a entender quién es el primer, el eslabón donde va a estar conectado el actuador o el motor, ese es el que de preferencia vamos a recomendar numerarlo como el cuerpo 1. Eso nos va a ayudar a leer mejor los datos cuando los programemos. ¿Cuál dijo, perdón, profe? El cuerpo donde pueda llegar a estar conectado el motor o un actuador, llámenle pistón, ahí es donde nosotros vamos a numerarlo como el cuerpo 1. No confundamos con pistón como este, porque normalmente este mecanismo es actuado para que por medio de una explosión esto se mueva, ¿sale? Muy bien, pero también nosotros podríamos dar como entrada de movimiento este. Si aquí yo conecto un motor, pensemos un motor por acá, a eso me refiero con que ahí va a estar conectado, ¿sale? Ahí va a estar conectada la potencia. Lo que gira este motor es lo que va a girar esta pieza. Por eso es que al considerar que esa puede llegar a ser la entrada del mecanismo, la alimentación del movimiento, ese es el que voy a numerar como 1, ¿sale? Y la otra recomendación era que la Tierra fuera el último de los cuerpos numerados. ¿Sí ya quedó claro? ¿Víctor? Sí, profe, gracias. Sale. Tenemos cuerpo 1, 2, la corredera 3. Ya no hay aparentemente más cuerpos que se estén moviendo, así que numeramos ahora este como 4. Ahí está. Bueno, creo que debieron haber sido negros, ¿verdad? En color negro. Pero bueno, ya los voy a dejar así, para no repetir. Lo más importante es que unas sean bolitas y la otra sean cuadrados y triángulos. Aquí tenemos una junta de 1 grado de libertad porque está rotando. Es una junta de rotación, ¿no? Ahí tenemos una. Tenemos 2. Tenemos 3, la conexión de esta barra con la corredera. Ahí eso lo voy a enumerar como 3. Pero tenemos 4, la conexión o la unión física entre la corredera y su guía, que vendría siendo la Tierra. Entonces aquí ustedes deben de contabilizar 4. No confundir con la junta múltiple de lo que platicamos acá. Aquí literalmente 3 barras, 1, 2, 3, convergen en este mismo nodo. Yo sé que pudiera parecer lo mismo, pero aquí, en este nodo solamente llegan 2, nada más 2, ¿ok? Y aquí en este contacto entre superficies, entre la corredera y la guía, también nada más están 2. No sé si queda claro el conteo de juntas, muchachos. ¿El cuarto por qué dijo que era, profe? El tercero es esto. Es la unión aquí. Esto. Es esa unión. La cuarta. La cuarta es esta unión. Esta. Esta es la cuarta, esta es la tercera. ¿Sí queda claro? Sí, profe, ya lo veo. ¿Sale? Ahí está. Y no sé si alguien tenga dudas de si haya juntas de 2 grados de libertad. Que digan, a mí se me hace que esta cosa es 2 grados de libertad. ¿Sí, no, profe? A ver, dígame en cuál o por dónde. Bueno, sería el eslabón. Sube y baja y se mueve a los lados. Bueno, no sé si se refiere a que se pueda girar, pero ¿Usted rota. dice así? ¿Que se esté moviendo así o así? No, sí que se mueva a los lados, pero no se mueve a los lados, solo hacia arriba y hacia abajo. Balancea, pues. Como que se sacuda un poquito allá adentro, ¿no? Y En la vida real sí pasa, porque obviamente siempre va a haber una holgura, ¿no?
una pequeña holgura en la camisa. Y por eso es que empieza a generarse el desgaste. De hecho, durante algún momento, la corredera pasa de recargarse en esta pared a recargarse en esta otra. Por eso es que de repente una pared está más desgastada que la otra, porque solamente en una de las direcciones se recarga al momento de tener la explosión, que es donde más fuerza recibe. Y en el trayecto, en el caso de una máquina de combustión interna, en el trayecto de subida, solamente va por la inercia. Obviamente también lleva fuerza, pero no es la misma. Por eso de repente las paredes suelen estar un poquito más desgastadas de un lado que del otro. Y sí pasa, pero no lo estamos considerando aquí para el movimiento. Eso definitivamente importa para cuestiones de lubricación, el espacio que haya allí, y sobre todo también, pues, para que no se desgaste. Pero en cuestiones de traslación, nosotros idealizamos como que está perfectamente restringido. Nada es perfecto en esta vida, tampoco lo es la manufactura de las maquinarias, pero en nuestro análisis lo idealizamos así para facilitarlo todo, porque, no, hombre, no me imagino el pedo que sería meter ese vaivén o esa pequeña oscilación aquí, ¿no? En la teoría, y además no funcionaría tan fácilmente con nuestras ecuaciones, porque ya son cuestiones que no pueden considerar nuestras ecuaciones de lazo vectorial. Pero bueno, es una buena observación, pero ahí está la explicación de por qué no lo vamos a hacer, ¿no? Nos ponemos a llorar, dice Alejandro. Sí, la neta, yo creo que sí. Bueno, regreso por acá. Y link gauge, eslabones, son 4. Juntas completas fueron 4 también. Juntas de 2 grados de libertad fueron 0. Nuestra fórmula, que ya la dijimos, es grados de libertad igual a 3 por L menos 1, así, menos 2 grados de libertad que te quitan las juntas de 1 grado de libertad, menos 1 que te quitan las juntas de 2, así. Y esto nos va a dar 3 por 4, menos 1, menos 2 por J1, 4, menos 0. Aquí obviamente nos va a quedar 3 por 3, sería 9, y de acá nos van a quedar 8. Y nos quedaría finalmente que los grados de libertad es igual a 1. Esto significa que este mecanismo solamente necesita una entrada de movimiento para ser controlado. Se traduce en solamente necesita un motor o un actuador para poderlo mover. Creo que ya lo hemos dicho en más de una ocasión, no estamos peleados con que sean más de 2 motores, pero el hecho de que sean más de 2 motores o más de 1, a partir de 2 para adelante, nos obliga a implementar, sáquenme de la duda si ya lo dijimos, que nos obliga a implementar electrónica y control. Sí, profe, ya lo habíamos dicho. Ya lo había dicho, profe. Perfecto. Entonces, no estamos peleados con eso, pero no es el objetivo de nuestra asignatura. He de confesar que en nuestra asignatura vamos a analizar meramente mecanismos con solamente 1 grado de libertad, sin dejar de lado el comentario de decirles que la teoría que estamos viendo funciona independientemente de si el mecanismo es 1 o 2 o 3 o 4 grados de libertad. Lo único que va a cambiar es que para llevar a la práctica la construcción de un mecanismo con más de 1 grado de libertad, pues obviamente nos hace falta toda la teoría de control, de instrumentación, ¿no? Para poder lograrlo. Y en algo como esto, no. Tú construyes este mecanismo en madera, en metal, en impresión 3D, agarras un pinche motorcito de corriente directa, corriente alterna, el que sea, lo conectas a la clavija y ya funciona. Hace lo que tiene que hacer. No necesitas programación, no necesitas controladores, no necesitas tarjetas ¿cómo les dicen? Tarjetas de maquetación o tarjetas de prototipado. No necesitas nada de eso. Lo conectas y se acabó. Va a funcionar. ¿Sale? Entonces, por eso es que vamos a estar analizando ese tipo de mecanismos ahorita, como un aspecto introductorio. 1 grado de libertad. Sale. No sé si quedó alguna duda, muchachos, con este ejercicio. Creo que Brandon habló, pero ya no lo escuché. No sé. Brandon dice que no. Sale. No, profe, ninguna. También Mariano. Sale, pues. Gracias. Profe, yo tengo una duda. Sergio. Julio. Ajá, el último
elemento lo contó como la corredera, ¿verdad? ¿El 4? Sí. No, está señalando a las líneas estas de tierra. ¿Lo pude haber contado ahí o lo pude haber contado acá? Que ahí está, digamos, lo que vendría siendo la chumacera o la bancada. ¿Vale? Ok, gracias. ¿Vale? Vamos a ver este de acá. La neta está medio cabrón saber cuál sería el cuerpo 1. Cuando son pocas barras es relativamente fácil saber cuál sería, pero aquí no. Lo único que voy a hacer es empezar por una que esté anclada a tierra, porque de manera ideal tal vez yo pensaría que al ser un mecanismo de un grado de libertad, pensando que lo sea, pues, perdón, yo anclaría el motor a tierra. No es ley, pero es una recomendación. Así que voy a empezar con este como 1. Este sería 2, 3, 4, 5, 6. Y hay que ser muy cuidadoso ya que de repente el mecanismo, las imágenes pueden tentarnos. Yo sé que ustedes están viendo que esto se desliza así, pero propiamente no implica una corredera. Si al autor nos interesara comunicarnos la idea de que esto fuera una corredera, se esfuerza en hacer la geometría de la corredera y aumentaría la cantidad de cuerpos y aumentaría la cantidad de juntas, pero no es el caso. Aquí no se está representando ninguna corredera, así que aquí no hay ningún otro cuerpo que contabilizar. No sé si con eso hay alguna duda. No, profe. ¿Sale? El único que sí falta es el último, que es la tierra. 7. Ahí está. Tenemos 7 cuerpos, así. ¿Sale? Juntas de un grado de libertad. Empezamos. Aquí tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, y con toda la intención dejé este para el final. ¿Ustedes qué creen que sea esa unión entre este puntito y esa ranura que hay allí? ¿Qué creen que sea? ¿Una junta de un grado de libertad, J1, o una junta de 2 grados de libertad, J2? ¿Qué creen que sea? 2 grados. Julio, ¿qué comentó? De 2 grados. De 2 grados, comenta usted. Sí. ¿Alguien más, muchachos, antes de que dé la respuesta? Sergio también dice de 2. Gabino también. Profe. Gabino dice o de 3. Alejandro, ¿qué pasó? Ahí yo tuve el dilema porque como tal el movimiento está restringido. Bueno, así pensé. Entonces, yo diría que de una, pero... Yo igual estoy pensando que de 1, profe. Axel también comenta de 1. Entiendo esa duda de que se están imaginando que pueda estar restringido. Lo entiendo, vamos a aclararlo. Vamos a poner esto así. Tenemos ahí un puntito y tenemos una ranura, ¿no? Que es donde se está deslizando. Recuerden que ahorita estamos contabilizando las juntas. Cuando ustedes contabilizan las juntas y las tratan de identificar si es J1 o si es J2, ustedes deben de ignorar todo lo demás. Si yo les estoy diciendo cómo está unido esto con esta ranura, olvídense de si alguna otra barra restringe su movimiento. Lo que me interesa es qué pasaría en la unión, qué libertad permite la unión. Si la pierde o no por las conexiones que haya por otros lados, eso ahorita no está a cuestión. Lo que importa es el tipo de movimiento que hay aquí. ¿Cambian su respuesta? Sí, profe. ¿Qué diría entonces, Alejandro? Pues que es de 2. Ya se cambia. Que sería de 2, ¿verdad? Para todos los que dijeron de 2, efectivamente sería de 2, porque se puede desplazar en esa ranura, en esa guía, sin necesidad de que el triángulo gire alrededor de ese pivotito. Y puede quedarse en esa posición y girar sin necesidad de que se traslade. La unión presenta 2 movimientos independientes.
es una J2. Por eso debo numerarlo como mi primera J2. Ahí está. ¿Dudas, muchachos? ¿Preguntas? ¿Inquietudes? Ninguna, profe. ¿Sale? La creí. Aquí. Ok, la creí. Ok. Sale pues. Entonces, ¿alguien tiene dudas de que haya por ahí alguna junta múltiple o algo así? No, profesor. ¿Sale? Bien, entonces, linkage, tenemos, ¿cuántos fueron? 7. 7. Ahí está. Juntas de un grado de libertad. 7. 7 también. Juntas de 2 grados de libertad. 1. 1. Ahí está. Fórmula, grados de libertad es igual a 3 por L menos 1 menos 2 veces J1 menos J2. Ahí está la fórmula. Empezamos a sustituir 3 por L, 7, menos 1, menos 2, J1, 7, menos J2, 1. Seguimos. Aquí nos da 6. 3 por 6, 18. 18 menos 14 menos 1. Ahí está. Nos da entonces 18 menos 15. Ya le iba yo a regar. Nos da 3. Estos son los grados de libertad de este mecanismo, lo cual quiere decir que necesitas 3 actuadores para manipular completamente, exitosamente, este mecanismo. Si tú nada más conectas 2, algo va a quedar guango por ahí, de lo cual no estarías teniendo control completo, o completo control más bien. Una opción podría ser un motor por aquí, otro motor por acá, pero ahí tenemos un inconveniente. Si tú nada más haces eso, no se va a mover todo el mecanismo, algo va a quedar medio guango, sobre todo las piezas que no sean inmediatas, como estas de por acá. Algo estaría pasando por ahí. En algún otro lugar vas a tener que poner un motor de tal manera que, pues aunque vaya volando por ahí en el aire, se pueda mover. Es posible, pero pues obviamente pues habría que tener cuidado de dónde conectarlo, ¿no? Yo creo que las opciones más factibles serían aquí, acá o acá. No tiene mucho sentido que lo hagamos directamente en alguno de estos 2 nodos que están aquí. Y aquí se complica un poco la idea de pensar que aquí se conectara. ¿Sale? Muy bien, entonces, pues se requiere de 3 motores. ¿Dudas, muchachos? ¿Preguntas o inquietudes? No, profe. No, profesor. Gracias, Manuel, Rubén y también Sergio. Sale. Seguimos con este otro último. Este tiene algunas mañas. Hay piezas, aquí ya está numerado, y hay piezas que pueden ser engañosas. Piezas como estas escuadras que están aquí. Estas que están acá. Le voy a hacer un poquito más gordo el lapicito porque sí se pierde un poquito. Esta pieza. Porque algunos pueden llegar a tener la duda porque hay líneas que quedan ocultas. Bueno, hay que tratar de entender el estilo del autor o del diseñador o el que está haciendo este dibujo. Me refiero al diseñador como alguien que está diseñando un mecanismo, no propiamente al diseñador de la imagen del libro. Porque este tipo de imágenes tú las puedes hacer cuando estés haciendo algún otro boceto, ¿no? Algún otro ejercicio de crear un mecanismo. Hay piezas en donde es muy obvio que es una sola pieza, como esta. Porque si ustedes ven la continuidad de la pieza. Pero hay otros lugares como la pieza 6 que tal vez dejan un poquito la duda. Pero al ser el color el mismo, nosotros nos vamos a ir por la fácil. Pensar que es exactamente el mismo cuerpo.
Si yo quisiera comunicar la idea de que son dos eslabones diferentes, o le pongo dos colores diferentes, o hago de otra forma un poco más, más delgada para no tapar las otras líneas. Y aclaro que sean dos piezas. Bien. Voy a hacer el cuerpo 6, porque muchas veces los mecanismos están representados así por rayitas nada más, en vez de tener esto. También se podría haber hecho así. ¿Cómo lo podríamos nosotros identificar que son dos o un cuerpo? Si al final de cuentas tenemos bolitas en los nodos y dices, bueno, ¿estos son dos o es uno? Bueno, para salir de esa incógnita, es muy común, muy habitual que se haga algo como esto, en donde ya sea que se deje rellenito así como lo estoy haciendo yo, o se deje incluso vacío, así. Así. Esa pequeña membrana, ese pequeño nervio, vamos a decirle así, en la escuadra, trata de comunicar la idea de que es una sola pieza, está, digámoslo así, soldada, esas dos rayitas, y lo tienes que contabilizar como un cuerpo. Luego me preguntan que por qué estas rayas tienen esta forma. Pues no por otra cosa más que si hubieran puesto el eslabón completito, se hubieran tapado partes importantes como esta, ¿no? Acá. Se hubiera tapado esa parte importante de ese nodo que está por allí. Entiéndase que es un bosquejo para hacer un análisis, hacer un diseño. No importa que la pieza finalmente no tenga esta forma. En realidad, lo más importante o lo único que importa es que contenga a los nodos. Si tú quisieras hacer voy a ser más gruesecito. Si tú quisieras hacer un eslabón directamente con esta forma, se puede hacer. Si tú hubieras querido hacer un eslabón con esta forma, lo importante es que contenga los nodos. También se puede hacer. Si por alguna razón llegase a ser conveniente hacer algo como esta forma, porque tal vez la forma ayuda a que ya no choquen las piezas o algo por el estilo, se puede hacer. Lo más importante es que contenga a los nodos. Y esa es una situación muy habitual en los mecanismos. Vas a ver formas raras en los eslabones, pero al momento de hacer diagramas como estos, los eslabones van a quedar representados principalmente por la distancia que hay entre nodos. Por eso esas rayitas negras. Bueno, pues parece ser que ya están contabilizados todos los cuerpos. Tenemos el 2, 3, 4, 5, 6 esta escuadrita de acá, 7 la otra rayita negra, 8 esta plataforma de acá, y aunque no está contado o no está el numerito, más bien, sí lo contaron, la Tierra, 1, que sería el único que yo agregaría, porque hacía falta, ¿no? Al final de cuentas son 8 cuerpos. Link gauge 8. Juntas de un grado de libertad. Vamos a ver. Ay, quedó bien gruesote. Uno, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Resultó ser el mismo número que está ahí al lado, pero el otro es de conteo de cuerpos. 7, 8, 9 y 10. Vean aquí la forma locachona que le dieron a este eslabón. El eslabón 8 es esta pieza. Pero a final de cuentas, desde el punto de vista de los mecanismos, el eslabón es este. Pero este eslabón no tiene forma de plataforma, ¿verdad? Por eso le dieron la forma así. Ok. Juntas de un grado de libertad tenemos 10. Juntas de 2 grados de libertad no parece haber ninguna, son 0. Entonces, nos ponemos a sustituir en las fórmulas y nos queda grados de libertad igual a L
3 por L menos 1, menos 2J1, menos J2, así. Y eso va a ser igual a 3 por linkage, que son 8 menos 1, menos 2 por 10, menos 0. Y esto va a ser igual a 8 menos 1, 7, 3 por 7, 21, menos 20. Y nos queda finalmente que los grados de libertad son 1. Fíjense que, según yo, creo que este mecanismo tiene más eslabones que el anterior. El anterior tuvo 7. Este tiene 8 y tiene menos grados de libertad. Eso tiene que ver por la cantidad de juntas que hay, por la forma en cómo están conectados, si hay juntas múltiples o no, y de si hay semijuntas. Esto tiene 1 grado de libertad. Con un solo motorcito que tú pongas, todo el mecanismo va a funcionar. ¿Dudas, preguntas o inquietudes, muchachos? Yo tengo una duda, profe, con la pieza 8. Ahorita no escuché bien porque se fue mi señal, pero tenía duda en que si esa pieza no tiene 2 grados de libertad. A ver, me dijo la pieza Porque, por 8. ejemplo, ahí en la imagen dice que se mueve horizontalmente. Entonces, Es no sé correcto, sí. El eslabón 8 se mueve horizontalmente en una línea recta. Ajá. Entonces, no sé si igual tenga la posibilidad la pieza de moverse verticalmente. Ah, ya lo entendí. Ajá. Sí, sí, sí. A ver. Déjenme ponerlo así. Dice que lo único que hace es esto, ¿no? Pues la verdad no lo sé. Habría que hacer un análisis para ver qué pasaría con este mecanismo en ese sentido. No lo sé. Es muy probable que sí llegue a presentar un movimiento, un movimiento vertical. A veces es difícil limitarlos perfectamente a movimientos totalmente verticales o totalmente horizontales, pero no lo sabríamos hasta no hacer un análisis, ¿saben? Ahí no nos va a quedar de otra más que aguantarnos a lo que nos comunica ese pequeño texto, ¿no? El eslabón 8 se mueve horizontalmente en una línea recta. La verdad no lo sé, pero ¿qué podríamos hacer? Pues en algún momento lo podemos analizar y a ver a ver qué sucede. Es que no sé si quiero analizar porque cuando veamos los ejercicios de análisis, normalmente veo nada más 2, porque si empezamos a hacer más, nos tardamos mucho para pasar a la parte de síntesis. Entonces, si yo hago estaría evitando o perdiendo la oportunidad de analizar otro que tiene cosas más importantes de pensar que este. Pero más bien con lo que aprendamos nosotros de análisis, usted va a poder proponer rápidamente este ejercicio. Cuando terminemos el segundo ejercicio de análisis, recuérdeme ¿sale? No lo vamos a hacer con calma, eso quiero decir, no lo vamos a hacer con calma, pero me voy a chutar en chinga las ecuaciones y ahí las dejo y si usted ya las quiere después programar, ya podrá salir de la duda de si realmente sí también tiene un pequeño movimiento horizontal o no. ¿Sale? ¿Quién había sido? No lo recuerdo. Yo, profe. Julio. ¿Sale? Sí, gracias. Bueno. Profe, Alejandro. una pregunta. Ya que habla eso de si tiene un movimiento vertical, ¿no sería que no se está restringiendo porque como tal las dos juntas que están a tierra tienen movimiento rotativo? Y eso ayudaría a que no tenga el movimiento vertical. No, la verdad, no creo que vaya por ahí. A ver, déjeme ver. Si no, mejor ya continúe, profe, porque le va a dar vueltas y mejor. No se preocupe. Estoy tratando de ver aquí. Miren, voy a abrir un archivo. En línea recta tienen
aplicaciones bastante útiles dependiendo del área. Aquí yo, por ejemplo, diseñé o sinteticé un mecanismo de línea recta para hacer algo prácticamente como lo que presenté en las diapositivas. Ay, cabrón, ¿dónde está? Acá está. Una tarea como esta. Como no sé si se los llegué a comentar, me pidió mi asesor de maestría que yo se lo dibujara en SolidWorks, pero en esta ocasión él no había diseñado este mecanismo. Lo vio por ahí, no sé si en algún libro o algún artículo, le pareció interesante y lo quería mostrar a sus estudiantes. Entonces me pidió que lo dibujara y se lo pasé. Pero a mí me quedó, digamos, el antecedente de eso y actualmente estoy terminando un proyecto. No tengo mucho tiempo de platicar del proyecto ahorita, ya lo platicaremos todavía este semestre, pero hace una trayectoria rectilínea. Bueno, yo me propuse hacer algo como esto de formas diferentes. Entre ellos, este es uno de los mecanismos y esta es la trayectoria. Ahí está trazando una línea recta, como alcanzan ustedes a ver. ¿Sale? El mecanismo está trazando una línea recta, pero exactamente el mismo mecanismo, cuando hablamos del mismo mecanismo nos referimos a veces a la configuración, que sean 4 barras. Puede hacer otra cosa totalmente diferente. Vamos a ver. Lo debo tener por acá. Déjenme cambiarle. Con eso tiene para sacar un chingo de soluciones diferentes. Vean, ese es otro mecanismo. Ni siquiera se alcanzan a ver las barras de tan chiquito que está. Vamos a correrlo nuevamente. Esa es otra opción de mecanismo. No logra hacer la trayectoria. Esta es otra opción de mecanismo. Está corriendo todavía. Tampoco lo logra. Esta es otra opción. Pasa prácticamente por los 3 puntos. Sale una mendiga barrota enorme de más de 2,40 metros y otra de 2,37 metros. No es un mecanismo muy útil. Aquí tenemos otro mecanismo. Está por salir. Salió bien feo. Lo que quiero que vean en esta pequeña demostración es que no son la cantidad de barras las que determinan si el mecanismo va a moverse vertical, horizontalmente. Es una combinación afortunada entre las longitudes y las posiciones de las tierras las que hacen que eso sea posible. En otras palabras, el mismo mecanismo que ustedes están viendo presume que se mueve de manera horizontal, pero desconozco sus longitudes de las barras. Aunque ustedes pretendan tener esa forma de ensamble, miren ese, es decir, el eslabón 2 en forma de escuadra unido con el 6 y unido con el 3, el eslabón 3 unido con el 4, unido con el 5 y unido con el 2. Aunque ustedes respetaran esa forma de ensamble, si yo modificara alguna de las geometrías, muy probablemente esta cosa ya no se movería en línea horizontal, como lo están viendo aquí. Yo les había enseñado un mecanismo que funcionaba en línea recta durante un pequeño intervalo. Y se están ustedes dando cuenta aquí que
la misma forma de ensamble, la misma cantidad de barras, la misma configuración de este ensamblado con este otro, resulta en cosas totalmente diferentes. Otros trazan trayectorias curvilíneas, otros rectilíneas, otros nada más pasan por los puntos como este. Entonces, eso es algo que yo no sé de este mecanismo. Dicen que sirve para eso, pero hasta que yo no conozca las medidas, quién sabe qué haría realmente ese mecanismo. No sé si con eso queda más o menos explicado, muchachos. El hecho de que es una combinación afortunada de valores las que haría que si eso funciona o no de manera exitosa. Miren, aquí yo tenía otro mecanismo, otro que parecía que lo podía lograr. ¿Dudas? ¿Preguntas? No, profe, gracias. ¿Sale? No, profe. Ok. Como dato curioso, les voy a mostrar que se logra hacer algo equivalente. No es una trayectoria rectilínea, pero en términos de mecanismos va a ser un resultado prácticamente equivalente, porque yo lo que quiero es generar un detenimiento en la plataforma. En la plataforma como esta que les mostré. En esta. Yo lo que quiero es que esa plataforma azul tenga un detenimiento. Lo intenté hacer con una línea recta, pero también lo intenté hacer con otro mecanismo, como este. Está presentando algo raro ahí. Déjenme obtener nada más un resultado bonito. Normalmente no se tarda mucho en salir. No lo guardé, no puede ser. Debería estar por aquí. Pues está más abajo. Ah, creo que no era ese. A ver, déjenme ver. Sí, no era ese. Quiero pensar que sea este. Con razón se estaba tardando en salir. Aquí está. ¿Qué rayos? ¿No quiere? Se ha puesto rejego ya en otras ocasiones. Como que le cuesta trabajo arrancar a veces o no sé. No sé a qué se deba. A ver, lo voy a volver a abrir y nada más voy a intentar algo para mostrarles el resultado y si no ya luego lo muestro. Voy a pasar esto para acá. Voy a borrar todas las salidas, limpiarle la memoria. Así. Voy a correr esta parte. Esa no debería de haber ningún problema. ¿Qué onda? Hasta con esa se trabó. Ah, ahí está ya. Ahora sí, todo.
veces a este le cuesta trabajo inicializar lo que se conoce como kernel aquí en el programa. Parece que ahora sí ya lo terminó de correr. Y ha de andar por acá. Ahí está. Ahí está. Está teniendo un detenimiento esa barra azul, que es la que va a adosarse a la plataforma. Por ejemplo, vendría valiendo más la pena para hacer un movimiento totalmente horizontal, porque la corredera sí está restringida por una guía. Eso era por lo cual quería mostrar esto. Cuando la restricción geométrica es literalmente por una geometría que está dentro de otra, ahí sí asegúrenlo, vas a garantizar el movimiento totalmente horizontal. Cuando la restricción se debe a un hecho afortunado de combinación de valores, como aquí, no es imposible que si una barra no cumple con las condiciones adecuadas, esa cosa sí tuviera un movimiento vertical. Eso era lo que quería comentar, muchachos. Ahí está otra posibilidad y otro ejemplo, ¿no? No sé si haya dudas, muchachos, preguntas o inquietudes. No, profe. No, profesor. Ok. Vamos a cerrar esto. Así. Sale. Vamos a proceder ahora con algo que se llama condición de Grashof. Básicamente lo que nos dice la condición de Grashof es que si un mecanismo tiene la posibilidad de tener presente en él una barra que gire 360 grados, es decir, una revolución completa, un giro completo. La condición de Grashof es algo importante para nosotros porque si logramos detectar que el mecanismo es de Grashof, significa que tiene un eslabón que gira 360 grados, significa que ese eslabón es ideal para conectarle un motor que gire 360 grados. ¿Por qué? Como este ejemplo que pusimos acá. Este mecanismo sería ideal que fuera de Grashof, porque significa que yo le puedo conectar un motor por aquí, que este motor, un motor sencillo, sin necesidad de controladores, de programación, ni nada, pues es un motor que tú lo conectas a su fuente de voltaje, llámale pila, llámale regulador, eliminador, o directamente a la toma de voltaje de 127, y se le va a pasar dando vueltas hasta que no lo desconectes. Eso es ideal, porque pues si tú tienes que estar allí apretando un botón para que gire para un lado, apretando un botón para que gire para el otro lado, o bien tienes que, ¿cómo decirlo? Tienes que agregar una etapa de control, pues ya no necesitas un motor tan tradicional o convencional como este. Vas a necesitar tal vez un servomotor, porque también se pueden controlar motores de corriente alterna, pero llega a ser más costoso incluso que los de directa. Entonces, esto es una buena noticia. Si el mecanismo es de Grashof, puedes conectar un motor barato, sin controladores, sin nada, lo conectas y el mecanismo va a estar haciendo lo que tú esperas. Por eso nos interesa saber si algo es de Grashof. Estas pequeñas letras tienen un significado. La letra S es del más corto, shortest, la L del longest, el más largo, y luego tenemos P y Q, que simplemente son otros dos eslabones, ¿sale? Muy bien. Longitud del eslabón más corto es la S, longitud del eslabón más largo es la L, y después P y Q. Si se cumple que la suma del más corto y el más largo sea menor o igual en su defecto que la de los otros dos restantes, entiéndase que esto es básicamente nada más para mecanismos de 4 barras, significa que el mecanismo es de Grashof y le podrías conectar un motor. Ahí tengo un errorcito que no lo he corregido y no lo he guardado, pero vamos a ver, ahorita lo vamos a detectar. Condición de Grashof. Tenemos este mecanismo, es de 4 barras. Nótese que no estoy insistiendo aquí en decirles, esta es la Tierra. A Grashof no le interesa quién es la Tierra. ¿Sale? ¿Quién es el más corto? Eso sí,
Ah, pues el de 5. Ahí está. ¿Quién es el más largo? El de 15. Entonces, la suma de ellos, 5 más 15, 20. Ahora, nos vamos a ir con el otro. Los otros dos restantes, 13 y 9. Aquí está la suma, 13 y 9. Ahí está mi error. Puse 21. Pero eran 22. A final de cuentas, aunque sea 22, se sigue cumpliendo la relación. 20 es menor o igual que 22. Se sigue cumpliendo. Este sería un mecanismo que sería un mecanismo de Grashof. Quiere decir que es un mecanismo que va a tener una manivela. Se los adelanto, es un tip bastante importante, bastante interesante. La manivela suele ser el eslabón más corto de todos. O sea que lo más probable es que sea este eslabón de ahí. ¿Salen? Ahí es donde yo conectaría el motor, se la pasaría girando eternamente ese motor y el mecanismo se la pasaría haciendo su tarea cíclicamente, que es lo que mostramos en algún momento aquí. Vean, ahí la manivela es la que gira a 360 grados y es el más corto de todos ellos. ¿Dudas, preguntas o inquietudes, muchachos? Solo para confirmar, profe, dijo que si S más L es menor que P más Q, entonces el mecanismo se considera de Grashof. ¿Es correcto? Ajá. Así es. Esa es la relación. Bueno, tenemos otro ejemplo aquí que se llama, es lo mismo, es la condición de Grashof, pero aquí no se cumple. Las medidas ya cambiaron un poquito. El más corto ahora es 8, el más largo sigue siendo 15, y aquí está. Los otros dos ahora son 13 y 9. Aquí están. 15 más 8 nos da 23. Aquí volví a poner mal el dato porque nada más me lo pirateé de la otra diapositiva que había hecho, pero de todos modos, efectivamente no se cumple. 23 no es menor o igual que 22, que era el resultado correcto. Eso significa que este mecanismo, aunque tú le conectes el motor donde quieras, te lo conectas aquí, se lo conectas acá, o en alguna de estas otras, te lo juro, no va a girar en ninguno de esos vértices conectados, no va a girar 360 grados porque se va a atorar. Las barras van a llegar a una configuración en la cual ya no pueden girar sin que se destrozaran entre ellas. A esas posiciones en las cuales la geometría ya no permite que se muevan, se llaman posiciones de agarrotamiento, ¿sale? No engarrotamiento, agarrotamiento. Así se les conoce. Y normalmente suceden cuando dos líneas o dos eslabones alcanzan perfectamente la alineación en una configuración de tensión. ¿Qué significa esto? Voy a redibujar este mecanismo acá arribita. Podría quedar algo así, miren. Este sería el eslabón de 15. Pensemos que este ya giró un poco para acá. Entonces estaría por acá. Y entonces esta barra debió de haber girado también para acá. Y esta debió haberse trasladado hacia acá, pero al mismo tiempo girado un poco hacia abajo, porque para que este se mueva hacia acá, va a tender a bajar. Y pasa algo como esto. Este es el de 13, este es el de 9, este es el de 15 y este es el de 8. Esto es una posición de agarrotamiento. La configuración ya no da suficiente para que este siga girando, porque estos ya están siendo tensionados. En ese momento el mecanismo ya no va a ser capaz de girar debido a que simplemente es imposible. Tendrías que romper este perno y pues obviamente el mecanismo dejaría de existir. No sé si hay alguna duda, muchachos, pregunta o inquietud. ¿Ya se entendió qué es la posición de agarrotamiento? Oiga, profesor. Dígame, Gabino. Y, por ejemplo, bueno, esa misma pieza, modificándola para que dé una revolución completa, ¿es posible? Siempre va a ser posible,
pero en general tú tal vez tengas este mecanismo. Porque quieres que el trabajo sea uno en particular. Bien, voy a mostrar el mismo programita que había mostrado en un principio, para que se entienda algo. Para que se entienda cuál sería una posible solución para esto. Voy a correr esta parte para que no rezongue. Y voy a cerrar esto así. Y voy a correr esta parte de la síntesis. Estoy diseñando un mecanismo que haga lo que les decía, hacer una traslación de una mesa en 20 centímetros. Este mecanismo está, quiero pensar, yo, bastante creativo, pero en realidad lo que estoy diseñando aquí es un mecanismo de biela, manivela, corredera. Algo así. Así. Y yo lo que quiero es que esta corredera pase por ciertas posiciones exactas que yo quiero determinar para que además se detenga. No salió el resultado que yo quería. Lo voy a volver a correr. Cierro esto. Vista previa. Sigue sin salir. También. Solpos K. ¿Por qué? Déjenme ver si lo logro. Espero con esto se alcance a entender. A mí lo único que me interesa es que la plataforma se desplace 20 centímetros, ni más ni menos. Y diseño un mecanismo para posicionar las 3 ubicaciones de la corredera ahí, 1, 2 y 3, que son esos 3 rectangulitos grises. Creo que sí se ven, ¿verdad? ¿Sí los ven, muchachos? Sí, profesor. Sí. Ok. El mecanismo pasa exitosamente por esas 3 posiciones que a mí me interesan. Y además lo hace haciendo algo que yo quería que sucediera. Acá donde dice 0.2 es el comienzo del movimiento de la plataforma. Donde dice 0.4 termina el desplazamiento de los 20 centímetros de la plataforma. Lo que vendría siendo esto. El extremo derecho. Con toda la intención del mundo, este programa yo lo hice para que entre la posición que está aquí casi al final y la posición hasta el final a la derecha, se empezara a mover más lenta la corredera. Como lo pueden ver ahí. Ahí se acelera mucho, se frena. Ahí se mantiene un buen rato. Se mueve mucho y se frena. Como pueden ver, pasa exitosamente por donde a mí me interesa. Pero podríamos decir que hasta ahí va todo bien, casi bien. También ahí, también ahí. Pero lo que viene de aquí para adelante es algo que hace el mecanismo que no me sirve. Este movimiento, eso que está haciendo ahorita, ese resto de carrera no me sirve, porque se estaría desplazando hasta casi 20 centímetros a la izquierda y hasta 40 por acá. Tendría un desplazamiento de 60 y fui muy claro en cuestión de decir quiero solamente 20. No me sirve. Esa parte del mecanismo no me sirve. Así como muy posiblemente este mecanismo tiene estas medidas porque gracias a esas medidas hace lo que quieres que haga. Esa es la parte a la que voy. Pero no lo puede hacer de forma cíclica. Este mecanismo es cíclico, pero específicamente la tarea que yo le pedí del 0.2 al 0.4, esa sí no la hace de forma cíclica, porque literalmente tendría que moverse así. Ahí. Tendría que moverse ahí y acá. Tendría que hacer esto. Obviamente, ese mecanismo deja de funcionar de forma cíclica.
¿Se entiende la idea, muchachos? Sí, profesor. Sale. Bueno, esa es la misma situación con este mecanismo. Si tú cambias su geometría, va a dejar de hacer el trabajo para el cual fue diseñado. Ya no lo va a hacer. Esas medidas son esas medidas por algo. Si tú las cambias, ya no va a moverse como tú esperas que se mueva. Si tú tienes este mecanismo y tienes el problema de que no gira 360 grados, la respuesta o la solución no es modificar tu mecanismo. Puedes intentar buscar uno que haga la tarea que quieres y que además sea de Grashof, pero eso suele costar mucho trabajo. Si tú ya tuviste la fortuna de encontrar un mecanismo que hace lo que tú quieres, pero no es de Grashof, se resuelve muy fácilmente como yo lo hice en este mecanismo, justamente. Te robas la parte del mecanismo que es la que te interesa. A mí la que me interesa es esta. Y diseñas un mecanismo que se llama diada impulsora. No sé si ya platicamos de eso, muchachos. ¿Me suena que ya? Creo que no. 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 Ok. Una diada impulsora, como su nombre lo está diciendo, es que vamos a agregar dos barras, que su función es conectar el impulso o la alimentación del mecanismo. Pero una diada impulsora siempre va a tener la característica de que va a ser una etapa de Grashof. Digo una etapa porque vas a tener como resultado un mecanismo de muchas barras, pero puedes detectar en ese mecanismo submecanismos más pequeños de 4 barras. El submecanismo de la diada impulsora va a ser de Grashof, y esa es la idea. Con esta imagen que yo tengo aquí, la voy a mover un poquito para acá. Voy a borrar esto. Voy a mover esto para acá. Ay, cabrón, pensé que tenían las cosas juntas. A ver. La voy a mover para acá, y lo que voy a hacer es lo siguiente. Este mecanismo tiene esa forma por alguna razón, pero solamente es útil en un cierto intervalo de oscilación. Pensemos este. Y tú necesitas hacerlo oscilar para acá y luego regresar. Y gracias a eso hará la tarea para la cual fue diseñada o diseñado. Y por lo tanto, yo me voy a agarrar de aquí de algún puntito y diseñaré un mecanismo que tenga esta característica. En donde aquí ya puedo conectar el motor. Aquí es donde lo voy a conectar. Este se la va a pasar girando eternamente y va a hacer que este oscile eternamente entre el rango que a mí me interesa. ¿Sale? Y no tienes que modificar las longitudes de este. Y seguirá haciendo la tarea para la cual fue construido. Eso es lo que yo hice acá. Me robé y estudié cuál era el rango de movimiento del mecanismo que me interesaba, que era este, y le añadí esa diada impulsora. Como lo pueden ver ahí, no les estoy mintiendo. Ahí dice con diada impulsora. Y el resultado es el mecanismo que les mostré hace rato. Pueden verificar que la barra roja y la verde y la azul es el mecanismo original en el intervalo que me interesa nada más. La diada impulsora es la naranja y la rosa. Pueden ver que la barra naranja, en vez de ahora tener 2 nodos, tiene 3 puntitos, porque necesité agregarle otro nodo para conectar la diada impulsora. Eso es lo que se recomendaría hacer, Gabino y compañeros. No sé si hay alguna duda. No, profe. No, profe, todo bien. Perfecto. Sale pues. Cerramos aquí. Inversiones cinemáticas. Una inversión cinemática es un concepto hasta cierto punto exageradamente fácil y que pareciera no tener mucha utilidad. Yo le veo 2 principalmente. Les voy a decir primero qué cosa es una inversión cinemática. No es ningún reto intelectual entenderlo, pero de un mecanismo original que tú tengas, como este que está ahí, la barra roja es la Tierra. Quiere decir que está fija y el resto de los eslabones son los que están en movimiento.
si tú cambias ese orden de entendimiento, vas a poner en movimiento la barra roja y alguna de las otras que estaban en movimiento la vas a dejar fija. Eso es una inversión cinemática. ¿Sale? Ok. Estudiar las inversiones cinemáticas de un mecanismo nos permite ver las opciones que pueda llegar a tener de alternativas la misma cantidad de barras unidas de la misma manera, pero si cambias las condiciones de quién está fijo y quiénes se mueven. En este caso decimos que estas dos de aquí arriba son inversiones cinemáticas no distintas del mecanismo manivela-balancín. ¿Por qué decimos que no son distintas? Obviamente tienen rangos diferentes. El balancín tal vez tenga una oscilación de mayor grado o de menor grado en otra, pero sigues teniendo en esencia lo mismo. Un eslabón que gira 360 grados y otro que oscila todo el tiempo en un rango. Por ese lado decimos que es manivela-balancín. Por ese lado no hay algo diferente. Este es una inversión cinemática diferente. Al dejar fijo a lo que inicialmente era el balancín, pierde la incapacidad, o pierde la capacidad más bien, de girar 360 grados. Ya no puede. ¿Se alcanzan ustedes a dar cuenta cómo se empiezan a alinear esas barras en la posición de agarrotamiento? Ya no va a poder. Es imposible que geométricamente se siga girando. Entonces ya no tiene manivela, tiene dos balancines. Por ese lado decimos que esta es una inversión diferente, porque dejó de ser manivela-balancín y ahora es doble balancín, perdió la manivela. Esto también es una prueba de que aunque el mecanismo matemáticamente pudiera parecer de Grashof, tal vez no tienes la inversión cinemática adecuada para que la manivela funcione. Porque aquí, la ley de Grashof te va a decir, tengo una manivela. Y si se la pones a este eslabón, va a funcionar. La ley de Grashof con este mismo te va a decir, tengo una manivela, pero no detecta la ley de Grashof quién está conectado a tierra y quién no. Si tu ley de Grashof te dice, tengo una manivela, pero tu movilidad te dice que no, escogiste como eslabón incorrecto a la tierra. Tienes que cambiarlo. ¿Sí me explico, muchachos? Sí, profe. ¿Sale? Sí, profesor. Vientos. Y tenemos este otro donde el más chiquitito se dejó fijo y este es doble manivela. Ahora tiene doble manivela y ya no tiene balancín. Son las inversiones cinemáticas diferentes. Bueno, el hecho de que tú estudies las inversiones de un mecanismo te sirve para estudiar el potencial o las posibilidades del mismo mecanismo. Movimientos que tal vez no te los alcanzas a imaginar. Tal vez tú estabas diseñando un mecanismo para hacer esto que estoy haciendo ahí. Tú querías hacer eso, pero tal vez por algo tan simple como unos minutos invertidos en un pequeño modelo de impresión 3D, en un modelo a cartón, si dejas fijo un elemento, podrías ver el potencial de qué más podrías hacer con ese mecanismo. Lo voy a ejemplificar con otro. Este es el mecanismo de biela, manivela, corredera. Ese es el tradicional, la manivela y la corredera. Este se utiliza para máquinas de combustión interna o compresores o cosas por el estilo, ¿sale? Pero luego tenemos otro como este. Me equivoqué. La verdad ahí no está coloreado el que es la tierra. Ahí hay un pequeño detallito. Ese, la verdad, al menos yo no me lo imagino, al menos no todavía, no he tenido la necesidad de imaginarme como para qué pudiera servir. Pero fíjense este. Este, vaya que sí. Este es exactamente las mismas medidas que el de arriba, pero así como está, tiene el potencial perfecto para convertirse en el mecanismo de bombeo más tradicional para pozos, para sistemas de bombeo de manivelas, en donde tú te pones ahí a menearle a una barrita y va saliendo el agua. En los garrafones, en los pozos y cosas por el estilo. Ay, como que ya se trabó. Ahí está. Véanlo. Y todo con algo tan sencillo como decir, con curiosidad, ahora voy a dejar quieto esto y voy a mover lo demás. Ah, mira,
parece ser que ya no es un mecanismo que pueda girar 360 grados, pero no necesito que gire 360 grados, porque yo voy a ser el que está haciendo el movimiento reciprocante de arriba hacia abajo con mi mano, con una palanca para bombear, y ese elemento que antes era la Tierra va a ser el encargado de realizar ese sistema de generar un vacío y succionar el agua, ¿no? Con algo tan sencillo como eso. Estudiamos ahora esta posibilidad y ahí te puedes dar cuenta de ese movimiento especial que tiene lo que antes era la Tierra y dices, mira, pues esto parece un movimiento de corte, un movimiento de cizallamiento hasta cierto punto, ¿no? Aquí tal vez está muy exagerado por las dimensiones del mecanismo, pero a mí me deja el aprendizaje y la posibilidad de pensar que este mecanismo pudiera llegar a ser utilizado para cortar algo con una cegueta, ¿no? Esas son las virtudes que tiene estudiar las inversiones cinemáticas de un mecanismo. No sé si hasta allá hay alguna duda, pregunta o inquietud. ¿Sale? Víctor, Manuel. Muy bien. Hay otras situaciones en donde suele ser útil el estudio de las inversiones cinemáticas. Mecanismos como estos, para que no quede ninguna duda. Voy a correr. Este es un mecanismo de leva seguidor. Ahí está el seguidor, valga la redundancia, siguiendo el perfil de la leva. Es la leva la que gira y el seguidor solamente se traslada en forma vertical. Yo no lo dibujé, pero obviamente está restringido por una guía que le impide irse para otro lado. ¿Sale? Muy bien. Las técnicas de diseño para las levas, sobre todo cuando ya se quiere dar el dimensionamiento final a la leva, que es este cuerpo gris, utilizan el concepto de inversión cinemática para poder dibujarlo. Este es el comportamiento final del mecanismo. Sin embargo, cuando uno se pone a estudiar cómo dar con las coordenadas del perfil de la leva, uno hace algo totalmente diferente a eso. Tienes la leva, es más, me la voy a piratear de por acá. Ahí está la leva. Y la teoría lo que nos dice es que en vez de imaginar que la leva gira, vas a dejar fija a la leva y te vas a imaginar es el seguidor el que se va desplazando alrededor de la leva, si tuviera el movimiento, para que puedas ir calculando las coordenadas de cada uno de los puntos de la leva. No voy a profundizar más en cómo es que hacemos eso ya después matemáticamente, pero eso es parte del diseño de las levas. Y aquí tú te vas a ir imaginando ese seguidor, cómo va cambiando en cada posición. ¿Sale? Esa es la forma en cómo se puede utilizar la inversión cinemática para un procedimiento de síntesis o creación de mecanismos. Las inversiones cinemáticas es muy común en las técnicas de síntesis. La verdad es que sobre todo en temas un poquito avanzados, no forman parte de lo que nosotros vamos a ver, pero son alternativas para las técnicas de síntesis. ¿Dudas, muchachos? ¿Preguntas o inquietudes? No, profesor. ¿Sale, Manuel? Bien, sale. Muy bien.
ya se nos terminó el tiempo, nada más nos falta una diapositiva, la vemos rápidamente la próxima clase y empezamos con la parte de análisis propiamente. Digamos que aquí nos hemos nutrido de una colección de conceptos sí, sobre todo conceptos y definiciones. ¿Sale? Si no hay ninguna otra duda por el momento, muchachos, nos estaríamos viendo el viernes. Saludos. Profe.